Hola a todos. Para los que no reconozcáis este logo, soy el Tarro de Heno. El barroquista y Luis Pastor me han invitado a colaborar en una edición especial del Pasquino sobre inteligencia artificial y arte, un poco en línea con las ediciones anteriores en las que se trató este tema y bueno, pues aquí me tenéis. Lo que quiero proponeros hoy es hacer un pequeño viaje en el que vamos a sentar algunos conceptos básicos sobre inteligencia artificial que nos van a resultar de mucha utilidad a la hora de valorar, por un lado, su papel en el arte, que ya empieza a ser muy interesante y significativo, y también para poder discernir cuáles son sus capacidades reales, es decir, de qué es capaz una inteligencia artificial y de qué no es capaz. Lo primero que vamos a hacer, si os parece, es partir de un lugar común. Es decir, no pretendo que este pasquino se convierta en una serie continuada de definiciones intrincadas que nos aburran a todos, pero sí que me gustaría aclarar de qué inteligencia artificial hablamos cuando hablamos de sus consideraciones éticas y de sus capacidades a la hora de abordar problemas relacionados con el mundo artístico. Vamos a hablar en todo momento de una inteligencia artificial con capacidad de aprendizaje, con capacidad de aprender, un poco en línea con este vídeo de Boston Dynamics en el cual un par de robots colaboran entre sí y se las ingenian para resolver un problema para el cual no estaban programados desde un inicio. Uno de los enfoques estrella para implementar este tipo de sistemas, es más, el enfoque dominante, se basa en el uso de redes neuronales artificiales. Como su propio nombre indica, estos sistemas se inspiran ligeramente, vagamente, en el sistema neuronal, en el sistema nervioso de los animales, que como todos sabemos está constituido por un tipo de células específicas que se denominan neuronas y que colaboran entre sí para producir respuestas a estímulos externos. Pero ¿por qué neurona? Os preguntaréis, ¿y por qué no otra cosa? Bueno, pues para aclarar este punto, necesito que nos transportemos durante unos segundos a nuestra clase de biología del instituto. Bueno, esto que vemos aquí es la recreación de una neurona. Por limitaciones electroquímicas, las neuronas trabajan a una frecuencia aproximada de 1 kHz, es decir, se disparan señales cada milésima de segundo, 1000 veces por segundo. Esto pues no es muy espectacular, ya que el procesador de cualquier ordenador, del ordenador o del móvil desde el cual estáis visualizando este vídeo, supera en la mayoría de las ocasiones los 2-3 GHz. Es decir, 1 millón de veces más rápido. Pero por otro lado, nosotros somos los que diseñamos los ordenadores y hemos ido a la luna. Y estos chismes no. Entonces, ¿dónde está el truco? Pues nosotros somos superiores a nuestras máquinas porque la potencia de las neuronas reside en el número ingente que tenemos y en las conexiones que existen, que se establecen entre ellas. Es decir, no son especialmente rápidas, pero tienen una capacidad brutal de procesamiento en paralelo, de paralelizar, y eso las hace idóneas para resolver problemas tales como organizar, aprender, clasificar entre elementos, detectar patrones, por ejemplo. Bueno, si lo vemos desde un punto de vista evolutivo, esto tiene mucho sentido, porque cualquier cría de animal es capaz de detectar a partir de una imagen si algo es o no una amenaza, porque de eso depende su supervivencia y al fin y al cabo para eso fuimos diseñados, ¿no? En realidad el cerebro humano es mucho más increíble que cualquier arquitectura computacional artificial, pero bueno, aún así los sistemas de aprendizaje profundo basados en redes neuronales artificiales se inspiran ligeramente en cómo las neuronas procesan información en paralelo. Una red neuronal artificial es básicamente una técnica para que seamos capaces de crear programas que aprenden de los datos. Aquí vemos diferentes topologías. La red neuronal se compone de muchas neuronas software, que son esos círculos, están interconectadas entre sí, es decir, son capaces de intercambiar información. Y durante la fase de entrenamiento, durante la fase de aprendizaje, la red, pues eso, es entrenada para resolver problemas concretos, reforzando ciertas conexiones entre ellas cuando aciertan y penalizando las que se establecen cuando fallan. Las aplicaciones de las redes neuronales en el día a día son cada vez más numerosas. Por ejemplo, en medicina, para predicción y detección de ciertos tipos de cáncer, sistemas de visión artificial y o reconocimiento de imagen, por ejemplo, el coche autónomo basa parte de su tecnología de visión en esto, detección de fraude bancario, previsión de necesidades de stock en grandes almacenes. Bueno, hay muchísimas aplicaciones. Las redes neuronales son muy útiles para resolver problemas de clasificación, es decir, discernir a qué grupo o a qué categoría pertenece un dato. Lo vamos a relacionar con nuestro querido Twitter cultural en breve, pero antes quiero mostraros un pequeño ejemplo de una red neuronal muy simple en acción.
En este programa estamos entrenando a una red neuronal para que aprenda a clasificar los nuevos datos entrantes entre dos grupos, entre dos categorías. Lo difícil es que defina esta frontera. Aquí los datos están preparados, pero en realidad es bastante más complejo y con más dimensiones. Normalmente me dará una probabilidad de que algo sea o no sea. Vamos a pensar en el infame método de Twitter para clasificar si algo es o no un desnudo. Todos hemos comprobado en alguna ocasión que el contenido pornográfico campa a sus anchas por Twitter. Sin embargo, al publicar unos pechos de Tiziano o un desnudo artístico, te tienes que santiguar porque quién sabe si sufrirás o no censura por ello. El hecho de que Twitter valore este contenido como inadecuado es tanto como decir que en un control de alcoholemia se pare a una ambulancia porque lleva alcohol con propósitos antisépticos y sin embargo se deje circular a un conductor que duplica la tasa de alcohol en sangre. Desconozco cómo Twitter implementa este filtro concreto, pero sin duda sería una tarea óptima para una red neuronal y puede de hecho que lo haga así, porque se trata de un problema de clasificación de libro. Lo que está claro es que en caso de ser un sistema basado en una red neuronal, en redes neuronales, no ha sido entrenado con una base de datos de imágenes de obras de arte lo suficientemente amplia, ya que identifica desnudos pictóricos, un día sí y otro también, con potenciales amenazas al decoro, por así decirlo. Y ojo que no hace falta que la red neuronal se sepa todas las obras de arte del mundo. A partir de un estudio lo suficientemente amplio, podría interpretar con un alto grado de fiabilidad que una obra determinada es un Tiziano sin necesidad de haberla analizado nunca. Bueno, y ahora vamos a coger el toro por los cuernos. Vamos a responder a la pregunta, ¿puede la inteligencia artificial, en los términos que hemos descrito anteriormente, llegar a reproducir una obra de arte como lo haría un maestro de la pintura? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para formarnos una opinión. En primer lugar, quiero que nos detengamos en un proyecto muy interesante, denominado The Next Rembrandt. Voy a dejar el enlace más abajo. Bueno, este es un proyecto multidisciplinar en el cual el equipo se propuso crear el siguiente cuadro que Rembrandt hubiera pintado de no haber fallecido. Para ello, se creó una ingente base de datos de sus pinturas con ayudas de técnicas de aprendizaje profundo, imágenes de alta resolución. Los algoritmos incluso eligieron la temática, es decir, decidieron que debía ser un retrato de un hombre caucásico de entre 30 y 40 años, decidieron el atuendo, las cualidades de la luz, las proporciones, todo. En este sentido, estos algoritmos extrajeron la esencia de Rembrandt, el ADN, destilaron a Rembrandt a partir de esa base de datos tan enorme, captaron todos los patrones que tenía el maestro. El retrato está conformado por 148 millones de píxeles y algo muy curioso es que no es bidimensional. Se trata de 13 capas superpuestas, impresas gracias a tecnología de impresión 3D, que confieren a la obra mayor precisión si cabe, porque hay que tener en cuenta que cuando el artista ejecuta la pincelada, deposita mayor cantidad de material en unos puntos o en otros de la obra, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, y esto se detectó gracias a un escaneo minucioso de todas las obras conocidas de Rembrandt y la verdad es que el resultado es espectacular. Juzgad por vosotros mismos y os invito a ver imágenes en mayor resolución a partir del enlace que os voy a facilitar al final de este vídeo. Otro caso paradigmático, esta vez en relación a la recuperación de un trabajo perdido de un artista, en el cual la inteligencia artificial tuvo un papel muy importante, es el del viejo guitarrista ciego de Pablo Picasso, una obra de 1903, por tanto ubicada en su época azul, y bueno, a simple vista ya se advertía que bajo la pintura actual existía una previa que esbozaba la figura de una mujer. En 1998 se analizó la obra con rayos X y luz infrarroja y se constató que efectivamente había una mujer debajo. En 2019, el año pasado, investigadores del University College de Londres se propusieron reconstruir la obra utilizando para ello técnicas de inteligencia artificial. Entrenaron a una red neuronal, nuestra ya conocida red neuronal, con imágenes de la época azul de Picasso, haciendo énfasis en determinadas obras, y partiendo de los trazos revelados por el análisis por rayos X infrarrojo que se había hecho en los años 90, el software consiguió elaborar una obra cuyos colores y pinceladas siguen fielmente el estilo de Picasso en esa época concreta, en la época azul. La misma técnica se empleó para recomponer esta obra perdida de Santiago Rusiñol. Es una bella vista del parque conocido como el Laberinto d'Horta en Barcelona. Y bueno,
se puede reconocer, al igual que en el caso anterior, los trazos del artista, ese estilo personal, que al final es la función de la red neuronal en este tipo de trabajo, reconocer los patrones del artista y reproducirlos. No solo existen casos de colaboración entre inteligencia artificial y arte en el mundo de la pintura. La música, por ejemplo, es una disciplina que se presta mucho a ello, ya que normalmente los compositores también siguen un conjunto de patrones característicos y reconocibles a la hora de componer sus obras. Para demostrar su capacidad tecnológica, por así decirlo, la compañía electrónica china Huawei de smartphones, de teléfonos móviles, con la ayuda de un compositor, de Lucas Cantor, se propuso finalizar la denominada Sinfonía Inacabada de Schubert, la cual consta solo de 2 movimientos, porque él nunca la concluyó. Para ello, lo que hizo es emplear la capacidad de procesamiento de uno de sus modelos comerciales de smartphones. No se fue a nada más grande. Utilizó un smartphone. En concreto, el chip específico de inteligencia artificial que incorporan estos modelos. Entrenaron una red neuronal para que aprendiese las cualidades de la música de Schubert, el timbre, el tono, el compás, y generaron los últimos movimientos. Voy a poner aquí un pequeño fragmento. El resultado, como podéis comprobar, es maravilloso. Un ejemplo más de cómo la inteligencia artificial sirve para rescatar esa esencia, ese ADN, esos patrones de un artista, en este caso de un compositor ya fallecido, para finalizar su obra. Y bueno, hasta aquí el viaje que tenía preparado para vosotros. Ha sido un verdadero placer, me lo he pasado muy bien y quiero agradecer una vez más al barroquista y a Luis Pastor la oportunidad de compartir este pasquino con vosotros. Y sí, me gustaría acabar con una reflexión final. Está más desarrollada en el último de los enlaces que ofrezco al final de este vídeo. Y es la respuesta a la pregunta de si una inteligencia artificial podría adquirir conciencia de sí misma y ser capaz incluso de desarrollar emociones y sentimientos. Y la respuesta es un no categórico en caso de que no esté programada a tal efecto. Hemos visto que a pesar de que las redes neuronales es un sistema ciertamente complejo, capaz incluso de tomar sus propias decisiones, lo hemos visto en el caso de Rembrandt, decidió qué pintar y cómo pintarlo. Eh, el caso es que estaba programada para ello y ese es el aspecto fundamental, el aspecto crítico. La inteligencia artificial solo va a hacer aquello para lo que esté programada. Y es la reflexión con la que quería finalizar. Lo dicho, un saludo y hasta pronto.